Buen día, Magíster Eric Sawyer. El día de hoy mi compañero Edwin Zárate y mi persona vamos a explicar sobre nuestro trabajo de investigación titulada La liberación de los fondos de las AFP y las repercusiones en su portafolio de inversiones. Nuestro trabajo de investigación tiene por finalidad analizar las consecuencias que pueden generarse al darse esta medida, ya que si bien es cierto ha sido para aliviar la economía familiar, ya que muchos se han quedado sin trabajo por la pandemia, ¿no? Una salida de estos recursos para atender el retiro de los afiliados significaría que las AFP tendrán que invertir los fondos previsionales a precios muy bajos por la coyuntura actual de los mercados, afectando así el portafolio de inversiones, ¿no? Seguimos con el marco teórico. Dentro de nuestro marco teórico tenemos nuestras dos variables, que sería la liberación de fondos y el portafolio de inversiones, ¿no? Según el economista Carlos Ganosa, nos indica que el retiro del 100% de las AFP generaría una inquietud que afectará a los fondos a quienes están por jubilarse, ¿no? Este economista explicó que las AFP se verían obligadas a vender los activos de su portafolio de manera masiva, ¿no? Para poder atender las solicitudes del retiro, ¿no? Ocasionando que los precios bajen y lo que reduciría el valor de los fondos de pensiones de las personas que estarían por jubilarse, ¿no? Continuando con el portafolio de inversiones, tenemos que nos dicen que los portafolios de inversión son vehículos jurídicos mediante los cuales se canalizan y administran recursos de uno o más sujetos económicos para la realización de inversión, ¿no? Asimismo, nos indican que es una colección de diferentes activos o instrumentos financieros, tales como las acciones de diferentes empresas, ¿no? Como son los bonos o dinero en efectivo, con el objetivo de poder sacar una rentabilidad en el mercado. Antecedentes del problema. Dentro de los antecedentes del problema tenemos antecedentes internacionales y antecedentes nacionales, ¿no? Bueno, dentro de antecedentes internacionales, debido al COVID-19 en el año 2020, Chile se vio con la necesidad de devolver los fondos de la AFP a sus afiliados para poder afrontar la crisis económica, ¿no? Chile aprobó el retiro del 10% en dos partes, ¿no? Asimismo, el país de Bolivia aprobó también la ley para retirar hasta el 10%, ¿no?, de sus fondos. Antecedentes nacionales. La liberación de los fondos de la AFP en el Perú se da con el decreto de urgencia número 034 del 2020 para los afiliados que habían aportado 6 meses a la AFP con anterioridad al decreto de urgencia, ¿no? Asimismo, esta ley fue modificada y reemplazada por la ley 31017, lo cual indica que podrían retirar hasta el 25%, que equivale a 3 UIT, ¿no? Y por último tenemos la legislación de fondo privado de pensiones, la ley 31068, lo cual indica que los aportantes afiliados que no cuentan con acreditación de aportes de hace 12 meses podrían retirar hasta 4 UITs. Planteamiento del problema. Descripción de la realidad problemática. Debido al COVID-19 se ha extendido a nivel mundial. La AFP instaladas en Sudamérica como parte del sistema de pensiones privadas deben liberar estos aportes, ¿no? Por lo cual su portafolio de inversiones tendrá que poner en venta lo que viene a ser sus activos o sus instrumentos financieros como acciones de las empresas, los bonos, ¿no?, para poder afrontar esta devolución, ¿no? Lo que va a generar que disminuyan sus activos financieros, por lo cual posteriormente las AFP tendrán que rebalancear sus inversiones.
Objetivos de trabajo. Dentro de nuestro objetivo de trabajo de investigación tenemos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general de esta investigación fue analizar el impacto que generarán los afiliados de la AFP por la liberación desmedida de este fondo privado, ¿no? Y cuáles son las repercusiones en su portafolio de inversiones, ya que en otros países como Chile y Bolivia solamente se está liberando el 10%, ¿no? En cuanto al objetivo específico, fue analizar el impacto que ocasionará también el retiro de los aportantes de la AFP a largo plazo en cuanto a sus fondos y portafolios de inversiones. Bueno, profesor, continuando con la exposición, vamos a hablar referente a la ejecución del trabajo de aplicación o las consecuencias que causa el retiro de las AFP. En este caso, profesor, en este punto quería detallar el tema del retiro de la AFP. En cierta parte, en 2020, la pandemia nos perjudicó casi a la mayoría, ¿no? Con el tema de que hubo despido de empleados, el tema de que no había mucha empleabilidad y todo perjudicó. En el tema del FP, como usted bien lo sabe, es lo que se va juntando mes a mes de tu sueldo y eso puede llegar a sobrevivir, ¿correcto? Eso es lo que nos permite. Por eso hablamos de dinero de los afiliados que se encuentran invirtiendo en los activos horizonte de la rentabilidad, ya sea en corto, mediano y largo plazo para cumplir el retiro de tal magnitud. El AFP debería liquidar estos activos del diario y este punto lo sacado del diario Comercio. Las empresas en que invierten en la AFP. La SBS, como cuenta con información disponible de octubre del 2019, y en ella da cuenta que los fondos de AFP, para el caso peruano, invierte acciones en empresas que operan en el sector de la economía, minería, industria, bancos, inmobiliarios, entre otros, ¿correcto? Acá voy a poder detallar de las inversiones que tenemos de almacenes comerciales. Tenemos 2.071.694 que pertenece en porcentaje al 1.21. En bancos tenemos 1.247.310 que pertenece al 0.23. En la industria de 4.983.619.000 que pertenece al 2.1% y así sucesivamente. Bueno, en la realidad problemática que tenemos en Graña Montero, ¿correcto? Graña Montero es una empresa de construcción peruana con la sede en Lima que se originó en el año 1933 como compañía de bienes y raíces y construcción. En la actualidad es más antigua y más grande del Perú. Cuenta con 17.000 trabajadores, ¿correcto? En este caso, ellos invierten como 2.994.000.000 de dólares. Las 4 AFP que trabaja Graña y Montero los podemos observar aquí, que es AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo. En las inversiones de la AFP y la evolución, las acciones de Graña y Montero cayeron más de un 30% en la Bolsa de Valores de Lima, en medio de la crisis de la reputación que se originó por las declaraciones del exdirectorio de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien dijo que esta empresa peruana, socia de la constructora brasileña, estaba al tanto de los sobornos que se pagaron para ganar el PRO de la Interecónica del Perú. En este caso también llegó a perjudicar la economía del Perú por el tema de los famosos videos que sacaron, por las coimas, por las cosas fraudulentas, ¿no? Y que llegaron a perjudicar la economía del Perú. En medio de ese panorama hay otra preocupación que atañe casi 6 millones de afiliados al sistema privado de pensiones, ¿correcto? La razón es que la parte de 135 millones que componen el fondo de los clientes que administran el FP se invierte en proyectos, empresas en distintos sectores. ¿Cómo afecta a los afiliados a la FP la caída de las acciones? El valor de las acciones de la constructora que sufrió el golpe a raíz de la presión de la preventiva para exdirectores de la empresa por sus vínculos con Odebrecht.
como le indiqué anteriormente, eso es lo que llegó a perjudicar las acciones de todas las personas que pertenecemos al FP. El juez Richard Concepción admitió que el pedido de prisión preventiva para los dos exdirectores de la empresa de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. ¿Correcto? Eso se vio viendo en el tema de las noticias, diarios, llegó a perjudicar, se vio como fabulado en todo el mundo que llegó a perjudicar la economía del Perú. ¿Correcto? En este caso también podemos ver en cómo afecta esa nueva caída a millones afiliados al sistema privado de pensiones, los efectos negativos que pueden tener en algún tipo de activo en el que se ha ido invirtiendo son mínimos, garantizando así las altas probabilidades de que se genere la rentabilidad considerable y sostenible, sostuvo Labarburre. Al respecto, el señor indicado, gerente de la división de inversión de la prima AFP, explicó que la exposición de las AFP en las acciones de Graña Montero era bastante bajas. La solución, ¿qué pasará con las acciones en el siguiente mes? De acuerdo al gerente de la división de inversiones de prima AFP, hay muchas variables que pueden afectar al precio de una acción y si bien algunas están relacionadas a los factores específicos de la empresa, existen otros que corresponden al mercado. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las demandas de inversionistas del exterior por instrumentos de los mercados emergentes. Conclusiones. Para concluir, profesor, lo que podemos ver, el gobierno tuvo que aprobar la ley de liberación a favor del retiro de las AFP a consecuencias del COVID. También se aprobó el inicio del retiro de 25% dado a que los ciudadanos pueden recurrir a cubrir ciertos gastos obtenidos por el COVID-19, que perjudicó a la mayoría de ciudadanos dejándolos sin un puesto laboral, lo que permitió que la economía del país descienda increíblemente. Si bien es cierto, fue un hecho extremadamente económico, ya que las AFP se verían obligadas a vender los activos de sus portafolios de manera masiva para atender la solicitud del retiro, ocasionando que los precios bajen, los que recurrirán el valor de los fondos de pensiones de las personas para jubilarse. Y por último, profesor, en este trabajo de investigación que hemos realizado, se muestra la realidad que hoy en día se está viendo en nuestro país por consecuencia de la pandemia. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego.